Buen día tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Los voy a estar acompañando el día de hoy en la materia de sustentabilidad y cultura. Antes de comenzar, voy a comenzar compartiendo pantalla con ustedes para así poder dar inicio en esta cápsula, que es la cápsula número 10 de sustentabilidad y cultura. Iniciamos. Sustentabilidad y cultura. El mundo contemporáneo es más que nunca un espacio de encuentros. Nunca en la historia de la humanidad los seres humanos habíamos tenido tantas posibilidades de comunicarnos, de viajar, de migrar, estudiar o trabajar en contextos diferentes a los de nuestro lugar de origen. Sin embargo, este cruce de caminos también genera tensiones, diferencias religiosas, políticas, étnicas o de valores que pueden desembocar en conflictos. En este escenario, el diálogo intercultural se convierte en una necesidad urgente. Dialogar entre culturas no significa únicamente tolerar al otro, sino reconocerlo, valorarlo y aprender de él. Implica abrirse a la diversidad sin renunciar a la identidad propia. El objetivo de este subtema es reflexionar en profundidad sobre qué es el diálogo intercultural y por qué es esencial en el mundo actual. ¿Cuáles son sus beneficios y sus obstáculos? ¿Qué papel juega en la construcción de sociedades más justas y cómo puede contribuir al respeto de la diferencia? Bueno, con el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el diálogo intercultural y el respeto a la diferencia. Antes que nada, hablar de diálogo intercultural y respeto a la diferencia es hablar de uno de los mayores retos y al mismo tiempo de una de las mayores riquezas de la humanidad. El mundo está formado por miles de culturas, lenguas, religiones, costumbres y formas de organización social que, a lo largo de la historia, han construido un mosaico de identidades. Esta diferencia es una fuente inagotable de conocimientos y creatividad, pero también ha sido origen de conflictos, de discriminación y de desigualdades. Es por ello que promover el diálogo intercultural no es solo un ideal, sino es una herramienta esencial para construir sociedades más justas e inclusivas y sobre todo sostenibles. El diálogo intercultural consiste en un proceso de comunicación y encuentro entre personas y comunidades de culturas distintas, basado en el respeto, la empatía, la apertura. No se trata únicamente de tolerar las diferencias, sino de valorarlas, reconocerlas y aprender de ellas. En un mundo globalizado donde las fronteras culturales son cada vez más difusas, este diálogo se ha vuelto indispensable. Migraciones, comercios internacionales, redes sociales y el turismo han conectado regiones y pueblos que antes pertenecían aislados, generando así espacios de convivencia que requieren comprensión mutua para evitar conflictos y construir así una cooperación. El respeto a la diferencia es el pilar de este proceso. Reconocer que cada cultura tiene su propia visión del mundo significa aceptar que no existe una única forma correcta de vivir, pensar o de relacionarse. Las lenguas indígenas, los sistemas de organización comunitaria, las religiones y tradiciones locales son expresiones de una histeria colectiva que merece ser valorada. A nivel social, este respeto permite combatir el racismo, la xenofobia, la exclusión, la homogeneización cultural, problemas que amenazan la convivencia y la diversidad. Además, el diálogo intercultural está estrechamente vinculado con la sustentabilidad. Los pueblos originarios, por ejemplo, han desarrollado conocimientos ancestrales sobre la gestación de recursos naturales, técnicas agrícolas y medicina tradicional, que hoy son claves para enfrentar desafíos globales como el cambio climático o las crisis alimentarias. Escuchar y aprender de estas culturas no es solo un acto de justicia histórica, sino es una estrategia de supervivencia, de resiliencia. La diversidad cultural es en ese sentido una fuente de soluciones innovadoras y sostenibles. Las instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado la importancia de fomentar sociedades interculturales. ¿Por qué ha subrayado ahora sí que la UNESCO esta necesidad? Bueno, porque programas educativos que enseñen historia y cultura de distintos pueblos, políticas públicas que protejan las lenguas en peligro de extinción y espacios de participación de la ciudadanía que así
que así estos espacios sean esenciales para poder lograrlo. ¿Para lograr qué? Para poder lograr esta diversificación cultural. En México, por ejemplo, iniciativas que promueven el uso de lenguas indígenas en la educación, el reconocimiento de sistemas normativos tradicionales y el apoyo de comunidades artísticas locales son ejemplos de cómo el diálogo intercultural puede fortalecer la identidad nacional sin perder de vista la diversidad interna. El respeto a la diferencia también comienza en lo cotidiano. Es como nos relacionamos con nuestros vecinos, en el trato que le damos a las personas de otros países, en la apertura de aprender costumbres distintas. Cada gesto de empatía, prejuicios y de construir un mundo más pacífico en un planeta donde la diversidad es la regla, no es la excepción. El verdadero desafío es aprender a convivir y enriquecernos mutuamente. Aquí en el concepto del diálogo intercultural. Bueno, el diálogo intercultural es el proceso de comunicación, integración y aprendizaje mutuo entre las personas y comunidades de diferentes culturas. No se trata solo de una coexistencia pasiva, sino es de un intercambio activo que permite así comprender la visión del mundo de otras culturas, valorar la diversidad como fuente de riqueza, construir puentes que fomenten la paz y la cooperación. La Unión Europea, por su parte, lo define como un proceso que comprende un intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre individuos y los grupos de diferentes orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, basado en el entendimiento mutuo y el respeto. En este sentido, el diálogo intercultural es un derecho humano porque conecta con la libertad de expresión y el derecho de la identidad y el derecho a la igualdad. ¿Por qué es importante el diálogo interculturalmente en el mundo actual? Bueno, ¿por qué? Porque promueve la paz. Al disminuir prejuicios y estereotipos, reduce la violencia. También fomenta la inclusión, ayuda a integrar a migrantes y a minorías, enriquece la educación porque abre horizontes y sensibiliza a los estudiantes, impulsa la innovación gracias a la diversidad cultural que genera nuevas ideas, fortalece la democracia ya que amplía la participación ciudadana y da voz a un grupo históricamente marginado. En una era marcada por la globalización, el diálogo intercultural se vuelve una herramienta clave para gestionar la convivencia en sociedades diversas. Pero ¿por qué es importante el respeto a esta diferencia? Porque la mayoría de los conflictos se originan en la intolerancia y la ignorancia, que el diálogo puede superar al promover el entendimiento. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que la mayoría de los conflictos que hoy en día tenemos, inclusive en los conflictos que hemos tenido antes históricamente, la mayoría se pudo haber arreglado hablando o generando ahora sí que empatía en ambas partes. Reconocer la diferencia cultural es fundamental para la autoestima de las personas, evitando que se sientan despreciadas de su origen. Fomenta también la armonía global, ya que la diversidad cultural, cuando se aborda con respeto, contribuye a coexistencia pacífica y a la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles. Para que un diálogo intercultural sea exitoso, se debe seguir estos principios. Hay que tener mente abierta, abordar el diálogo con la disposición de aprender y de comprender otras perspectivas. También hay que exponer y escuchar los diferentes puntos de vista en condiciones justas y aceptables para todos. Evitar la visión esencialista de las culturas y no utilizar prejuicios al referirse a otros. Reconocer la asimetría del poder y trabajar para las condiciones del diálogo sean los más justas posibles. Y es crucial una voluntad genuina de dialogar y no solo de intenciones demagógicas. Historia y evolución del diálogo intercultural. Aunque el término es relativamente reciente, la práctica del diálogo entre las culturas ha existido desde la antigüedad. En el Mediterráneo, griegos, fenicios, romanos y egipcios interactuaban y se influenciaban mutuamente. En la Edad Media, en la España musulmana, coexistieron musulmanes, judíos y cristianos, generando un florecimiento cultural sin precedentes. En la época de los descubrimientos, el contacto entre Europa y América produjo un intercambio cultural intenso, aunque también fue violento. En el siglo XX, tras las guerras mundiales, surgió la necesidad de construir organismos como la ONU y la UNESCO para fomentar la paz mediante el diálogo cultural. En el siglo XXI, los flujos migratorios y las redes digitales hacen el diálogo intercultural un reto diario en todas las sociedades. ¿Cuáles son los elementos clave que nosotros tenemos para el diálogo intercultural?
Para que el diálogo intercultural sea efectivo, se debe incluir respeto, que es reconocer la dignidad del otro, aunque pensemos distinto, que básicamente es el ser empático, el respetar esta decisión de que cada cabeza es un mundo, cada persona, no tenemos por qué pensar todos igual, sino está bien el dialogar y encontrar otros puntos de vista. Igual está la escucha activa, que es interesarse genuinamente por comprender la visión del otro, evitar relaciones jerárquicas o de superioridad cultural. ¿Qué quiere decir esto? Ser igualitarios, la confianza, que es crear un ambiente seguro para compartir experiencias y hay que tener una apertura, que es aceptar que ninguna cultura tiene el monopolio de la verdad. ¿Qué obstáculos enfrenta el diálogo intercultural? Bueno, el diálogo intercultural no siempre es fácil. Los principales obstáculos son los prejuicios y estereotipos generacionales que impiden ver al otro como individuo, el racismo, la xenofobia y actitudes de rechazo hacia lo diferente, fundamentalismos religiosos o ideológicos, creencias rígidas que bloquean la apertura, las desigualdades sociales como lo es la pobreza, la exclusión, que limitan la participación de las personas. También los choques culturales, la diferencia de valores, de costumbres, pueden generar ciertas tensiones. Superar estos obstáculos requiere de educación, de políticas públicas inclusivas y sobre todo de la voluntad social. ¿Qué beneficios tiene el diálogo intercultural entre la dimensión social e individual? Bueno, el diálogo intercultural no solo evita conflictos, sino que también aporta beneficios tangibles. ¿Como cuáles? Bueno, el enriquecimiento personal, conocer otras culturas, amplía horizontes y cambia también la manera de nosotros de pensar. También las competencias globales, ya que son necesarias para el mundo laboral y académico. La cohesión social fortalece la convivencia en sociedades diversas, el desarrollo económico, el turismo, la cooperación y los intercambios culturales dinamizan economías. El respeto a la diferencia. El respeto a la diferencia es la base del diálogo intercultural, que supone aceptar la diversidad religiosa, lingüística, étnica y cultural. Reconocer el derecho de cada pueblo a conversar su identidad, entender que la igualdad no significa uniformidad. Y un ejemplo de ello es Canadá y su política del multiculturalismo, Bolivia y Ecuador, que reconocen la plurinacionalidad en sus constituciones. La Unión Europea, por su parte, promueve la diversidad lingüística. Casos emblemáticos de diálogo intercultural. La Ruta de Seda es un ejemplo de ello, ya que se permitió el intercambio de bienes, pero también de religiones, de ideas y de técnicas entre Asia e Europa. En España medieval convirtieron tres religiones con gran producción en en producción científica y artística. En Sudáfrica impulsó la reconciliación mediante la Comisión de la Verdad. Canadá ha constituido una identidad multicultural que integra comunidades indígenas, francófonas, anglófonas y migrantes. Bueno, educación intercultural. La educación, la educación es la herramienta principal para fomentar el diálogo intercultural. La educación bilingüe preserva las lenguas indígenas. Currículos inclusivos integran historias y saberes de diferentes culturas, intercambios de estudiantes que promueven la empatía y la apertura. Por ejemplo, en México, el sistema educativo ha incorporado programas de educación intercultural para atender a las comunidades indígenas y de migrantes. ¿Qué papel tiene la tecnología y los medios? Bueno, en el siglo XXI, el diálogo intercultural no se da solo cara a cara, sino que también las redes sociales permiten conectar culturas en tiempo real, pero también pueden difundir los discursos de odio de manera muy rápida. Las plataformas digitales como Netflix, YouTube o Spotify difunden expresiones culturales a escala global. La traducción automática y las apps multilingües facilitan la comunicación intercultural. ¿Qué políticas públicas y organismos internacionales tenemos? Bueno, la UNESCO promueve la interculturalidad como camino hacia la paz. La Organización de las Naciones Unidas impulsa la Alianza de las Civilizaciones para combatir el extremismo, mientras que la Unión Europea declara el Año Europeo del Diálogo Intercultural en el 2008 como un reconocimiento a su importancia. ¿Qué retos actuales afronta el diálogo intercultural?
la migración forzada, ya que millones de refugiados por guerras y crisis climáticas, discriminación y racismo estructural, homogenización cultural por la globalización, la polarización política y los discursos de odio. Frente a estos retos, el diálogo intercultural no es una opción, es imprescindible. Bueno, en conclusión, el diálogo intercultural y el respeto a la diferencia son los pilares fundamentales para la construcción de un mundo más justo, pacífico e inclusivo. En un planeta marcado por la diversidad, ignorar o rechazar al otro solo conduce al conflicto. En cambio, escucharlo, aprender de él y reconocer su dignidad abre los caminos de cooperación y de esperanza. La interculturalidad no busca borrar las diferencias, sino lo que busca es hacer de ellas un motivo de encuentro. Allí es donde los pueblos se respetan y dialogan. Florece la creatividad, la paz, la democracia. En definitiva, el diálogo intercultural no es solo un ideal, es una necesidad vital en el presente y sobre todo para el futuro de la humanidad. En conclusión, el diálogo intercultural es el respeto a la diferencia, ya que no son solamente valores éticos, sino es una herramienta para la paz, la sostenibilidad global, ya que cada cultura es un universo de saberes que nos recuerda que la humanidad no es solo una voz, sino es un coro de millones de personas, de millones de perspectivas, ya que pues cada cabeza apuesta por cosas diferentes. Y aquí es donde nosotros tenemos que apostar por el respeto, la escucha y el intercambio, que es construir un futuro en el que la diversidad cultural sea vista como una fortaleza y no como una amenaza. En esta visión, la cultura se convierte en un puente que más que separar los pueblos, tiene que buscar unir pueblos y generaciones. Y esto es una base sólida para enfrentar así todos juntos los retos del siglo XXI. Es por ello que es muy importante que, a pesar de tener esta diversidad cultural, seamos muy respetuosos de las demás culturas para que también a nosotros nos respeten por nuestra diversidad cultural. Sin más de mi parte, pues les agradezco por su tiempo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias a todos por su tiempo. Excelente día.